Hay caminos que no he recorrido y son los caminos de la madurez. Soy Rafael y bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. ¿Tenemos o no baja tolerancia a la frustración? ¿Cómo está, Rafa? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más. Vamos a ver lo que es el intolerante, una parte del tener y el ser. ¿Qué es eso? ¿A dónde se maneja? A ver, Rafa, somos un mundo de intolerantes. Todos somos intolerantes. Y nos estás hablando del tener y el ser. ¿Qué es tener y qué es ser? Porque el tener y el ser nos va a hacer intolerantes. Ya sabemos que todos nos vamos a intolerar en alguna vez. No vamos a guardar la calma, no vamos a estar tranquilos. No vamos a vivir bien, no vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque manejamos el tener y el ser. Ahora, me estás hablando que el tener no te refieres evidentemente a la parte material, a tener posesiones, más bien como al tener a poseer a alguien más, ¿no? Así es, a las personas. Estamos hablando de la persona a la persona. Porque vamos a empezar a intolerar. La intolerancia cae en poseer a las personas. O intolerar a las personas o que las personas me intoleren a mí. Ahí es donde existe el tener. Ahora, como yo dije al inicio, somos un mundo de intolerantes, Rafa. Pero realmente, ¿qué pasa con la intolerancia? ¿Por qué llegamos a este nivel de intolerancia? Primero porque no hemos trabajado el ser. O sea, si yo no trabajo el ser, pues me voy a intolerar con las demás personas, pero caemos en que existen tres partes, o las cosas que vamos a manejar, lo que es la indolencia, la intriga y la ignorancia. Y vamos a ver la parte del orgullo, el miedo y que es la ansiedad, para caer en los resultados. ¿Cómo puedo trabajar o cómo voy a llegar al final? Estar sin tener tanta intolerancia o no tener esa parte ansiosa que me hace intolerar a los demás, o que los demás se intoleren conmigo, y que es la tolerancia, la paciencia y la obediencia. Ahora, Rafa, ¿cómo empezamos a trabajar esta parte de la intolerancia después de que ya entendimos que somos intolerantes por alguna razón y no podemos superar esta intolerancia o queremos superarla? Primero vamos a ver cómo vamos a trabajar, pero tenemos que darnos cuenta primero de las causas. Acuérdate que todo tiene una causa, viene de un origen. No podemos decir ya está aquí, ya se está manifestando, ya soy una persona iracunda, neurótica, intolerante. Entonces tenemos que entender de dónde proviene y por qué nos hemos hecho intolerantes. Porque de hecho yo soy una persona terriblemente intolerante y me impaciento con la gente. Entonces tenemos que ver que proviene de la gran indolencia. Yo no comparto el dolor de otra persona, ni la persona comparte el dolor que yo siento. Yo me vuelvo indolente. O sea, te vuelves indiferente al dolor de la otra persona. Todos nos hemos vuelto indiferentes por nuestro enorme egoísmo que manejamos. Acuérdate que nadie es capaz de desprenderse hacia afuera. Entonces, si yo no sé comprender el dolor, o creo comprenderlo, pero luego a veces te cansa, ya va a llorar otra vez, ya se va a poner mal otra vez. O sea, otra vez lo mismo. Entonces yo no comprendo a lo mejor el dolor, porque luego a veces yo mismo digo, bueno, mientras a mí no me pase, hay los demás hay que la busquen o que lo arreglen. Eso se llama ser indolente. A veces el dolor ajeno no te causa a ti nada. Eso es lo que te va llevando a la intolerancia. Ahí te vas convirtiendo en un ser intolerante, porque tú no toleras las acciones de las otras personas. Inclusive te llegan a platicar su dolor, sus sufrimientos, sus cosas, y a ti no te importan. O sea, ¿te vuelves intolerante porque no te importan el dolor de la otra persona? ¿Eso es lo que te lleva a ser intolerante? Eso es lo que la primera causa que te lleva a entender por qué yo soy intolerante. La gente me intolera que se comisere, que esté llorando, que esté sufriendo, que esté haciendo cosas que a mí no me parece. Y entonces esa parte se llama la indolencia. Entonces te vuelves intolerante hacia la otra persona y la otra persona también hacia ti, ¿no? Así, totalmente. O sea, ya no te puede platicar nada porque tú eres un intolerante que no toleras esa situación. Sí, no toleramos nada. Por eso a veces existen los homofóbicos o las personas de la segregación racial o los judíos o muchas cosas que no toleramos, pues. Ahora, ¿qué pasa con la intriga, Rafa? Que también nos dijiste que es parte de la intolerancia. Esa es la otra parte. Entonces, como yo no tolero a cierta gente, como ya no tolero a la gente, yo empiezo a intrigar a las demás personas. Y yo no tolero a mi pareja, pues lógicamente puedo intrigar a mis hijos, ir en su papá cómo es.
Miren cómo se comporta, les meto una intriga, los estoy intrigando para que tengan una intolerancia hacia la persona. O al revés, el papá puede meter intriga a los hijos hacia la mamá. O sea, ahí empieza el núcleo de las intrigas. Toda la información que te van dando desde niño te van intrigando. O sea, esa intriga viene desde la niñez, Rafa. Ahí ha estado desde siempre. Ahí está, por eso tendemos a entender que es el síndrome del Peter Pan. El ser humano que nunca va a crecer, que va a vivir toda la vida con la mentalidad de niño, no va a poder madurar porque trae muchas intrigas aquí adentro. Entonces, cuando nosotros queremos conseguir algo, Rafa, y estamos rogando y rogando y rogando para obtenerlo, estamos cayendo en un berrinche de niños. Ese es el famoso berrinche. Y entonces, cuando yo quiero algo en la vida o quiero poseer a una persona por berrinche, por orgullo, porque quiero poseerlo, quiero que se fije en mis sentimientos, en mis emociones, quiero que me quiera a fuerzas, voy a empezar a intolerar a la otra persona. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en un berrinche, en algo que los demás no me quieren dar, pues yo quiero a fuerzas que me lo den, entonces empiezo a poseer. Ahí automáticamente voy a empezar a intolerar a la gente. Ahí nace ese surgimiento de la intolerancia, también hacia las sociedades y hacia los grupos. Entonces conseguimos las cosas a base de ser intolerantes con los demás, a estarlos moleste y moleste, y llegar a la intolerancia. Sí, bueno, pues ya se lo voy a dar para que ya no esté molestando, aunque ya está bien intolerada, ya está bien desesperada. La persona, o las personas con las en que nos intoleramos, habíamos dicho, el homofóbico se intolera con esas personas por sus creencias, por lo que le han metido de niño. Acuérdate que de niño, o los niños son los niños que más se intrigan. O sea, viven en una intriga, ¿y esto por qué sucede? ¿Y esto por qué se hace? Entonces viven haciéndole preguntas a los adultos, normalmente. Y los adultos, si no tienen cuidado de meterle buenas ideas a los niños, o si no están preparados, pues les van a meter cualquier porquería y los van a intrigar. Así de adultos también nos la vivimos intrigando a la gente, o nos intrigan con sus cosas. Se llama el famoso chisme. O puede ser también que nosotros seamos intrigosos intolerantes con los niños, perdón. Y si nos intoleramos, cuando no nos hacen caso, cuando no nos obedecen, cuando tienen que hacer lo que uno dice, nos intoleramos. Ya me intoleras, ya vienes a estresarme, dice. Ya viene ese niño a estresar. Ahora, esta parte de la indolencia y la intriga, Rafa, ¿viene de la ignorancia? Somos totalmente ignorantes, un mundo de ignorantes. O sea, uno lo platica y lo dice. Pero si yo ignoro el dolor de otro ser humano, pues no voy a saber de mi propio dolor y no lo voy a saber comprender y no voy a saber cómo se dirige él en la vida. Por eso te dicen, ¿quieres saber de alguien? Sí, vete y escudriña su niñez, comprende cómo lo trataron, cómo vivió, cómo estuvo, sus condiciones, qué intriga le metieron, qué idea le metieron. Por eso se comporta así. Entonces, cuando nosotros observemos a una persona y está repitiendo un patrón de conducta, ¿es porque a lo mejor tiene alguna intriga? La mayoría de los seres humanos, todos los seres humanos tenemos intriga aquí. O sea, nos intrigaron. No, pues ese tipo de persona no es buena. A lo mejor ni la conozco, no sé cómo se maneja esa persona, pero ya con la idea de que me digan que esa persona no es buena, o esa idea no es buena, o esa sociedad no es buena, entonces yo me empiezo a intrigar. De hecho, así intrigaban, en las religiones así se intrigaba. Y el Martin Luther King, cuando liberó la religión luterana, es porque ya estaban totalmente intrigados. Si yo te cuento algo y no te lo muestro, pues te estoy intrigando. Y entonces te vuelves evidentemente una persona intolerante. Ahí caes en la intolerancia, donde dices, bueno, se volvió neurótico, está violentado, tiene mucha ira, se intoleró. O sea, tiene baja frustración a la tolerancia. Tiene que aprender a tolerar. Pero como yo estoy incapacitado, estoy cercenado porque ya tengo la intriga ahí. Bueno, pues no. Ahora, si no entendemos esta parte de la indolencia y la intriga porque somos ignorantes, esto nos va a llevar a consecuencias y a unos resultados muy graves, ¿no? Y son la gravedad del ser humano. ¿Por qué? Porque esto que vimos de la indolencia, la intriga y la ignorancia es algo íntimo, está dentro de ti. Es otra vez tu reino interior, es lo interior, lo que vas a manejar tú. Pero cuando todo esto se sale de cauce,
Cuando ya te volviste una persona intolerante, que no toleras a la sociedad, a la vida, a las personas, bueno, entonces empieza a resurgir lo que le llamamos el orgullo. Te volviste una persona orgullosa, ya eres un orgulloso terriblemente. Detrás de ese orgulloso está el intolerante que lo está manejando como si fueran unos hilos invisibles. Entonces, este orgullo nos lleva también a toda esta parte de la venganza, de no soportar a los demás, de no convivir con los demás, de que los demás no se nos acerquen, etcétera, etcétera. Ese es el famoso orgullo, todo lo destruye, se le bota el resorte del orgullo y todo lo que puedes modificar hacia a través de las personas lo vas a destruir. Por eso decía, bueno, es que tiene un orgullo bien pendejo, ¿por qué se comporta así si ni le hice nada? O sea, no le quise decir nada, no quise realmente dañar, no quise nada, pero se le botó el orgullo. Se va a amainar con el niño interior, al niño berrinchas, porque no trascendió del niño a lo que es el padre y luego al adulto. Bueno, se va a quedar en el niño berrinchudo, se llama un ser humano orgulloso. Ya tiene toda clase de justificaciones. Esto también es porque no consiguió resultados que quería en su vida, ¿no? Por eso, y tú no consigues lo que tú quieres, que es tu manto protector, el orgullo, porque el orgullo lo justifica todo, los más grandes excesos, las más grandes bajezas del ser humano, el orgullo lo justifica. Yo lo hice porque pues no me entiende, no me comprende, ¿por qué me critican mis ideas, mi forma de ser? Ahora, Rafa, es bien difícil lidiar con una persona orgullosa. Si ya la tienes enfrente, esta persona orgullosa le puedes llegar a tener miedo también, ¿no? Ahí es donde comienza el miedo. Acuérdense que el orgullo es una parte y atrás está el miedo. O sea, una persona que es intolerante, que ya no puedes ni conversar con ella, que te está guardando toda tu plática, todo lo que eres, detrás de eso le empieza a tener miedo, empieza a sentir el temor, luego ya el miedo. Entonces se acerca un intolerante y ¿qué es lo primero que sientes? ¿O qué es lo primero que dices? No, ya no voy a convivir, ya hasta miedo me da. Así lo dices, simplemente, ya me da miedo porque ahorita va a venir a chingar a la madre. Que no es que estés siendo tolerante con él, más bien lo que te está causando es miedo. Así es, porque sabes que es un humano lleno de orgullo. Ya no te escucha, ya no pone atención, ya no hace las cosas como las debe de ser, entonces... Por otro lado te va a empezar a llenar de miedo. Yo me lleno de miedo con un intolerante. Todos se intoleran o no se intoleran de todo. Ahora, la persona orgullosa también tiene miedo, Rafa, Sí, así de es. hablar con los demás, ¿no? Sí, porque acuérdate que existen dos partes. Lo que tú sientas y lo que el otro sienta. Por eso hablamos del indolente. Lo que yo siento, a lo mejor la otra persona no lo siente y al revés, lo que ella siente yo no lo siento. Como no estamos empatados en sintonía, y queremos conversar, nos vamos a intolerar, porque hasta te dicen, ya deja de estar chingando la madre con lo mismo. Siempre te conmiseras igual, siempre cuentas la misma historia. Ya deja eso, ya trasciéndelo, ya pásalo. Pero a lo mejor tú no estás pensando qué estás sintiendo, a lo mejor esa persona está arrastrando un dolor de años, o yo arrastro un dolor de años. Y me intolero, porque ni siquiera lo sé comprender, güey. Ahora, esta persona orgullosa y con miedo, Rafa, es cuando vienen toda esta parte de los episodios de los ataques de ansiedad, que muchas veces no sabemos por qué tenemos estos ataques de ansiedad, ¿no? A veces hasta los confundimos y vamos con un médico, pero realmente tiene que ver más con esta parte psicológica. El intolerante es todo un costal de ansiedad, güey. ¿No has visto el que se intolera? Si yo me intolero, el primer rasgo que tengo es una terrible ansiedad. Por eso dice, bueno, ¿por qué está tan ansioso en la vida? ¿Por qué no está bien aquí? ¿Por qué no está bien allá? ¿Por qué no está en ningún lado? Está a gusto, está ansioso, está desesperado. ¿Por qué? Porque no tolera ya nada. Ya no toleras nada. Estás bien enfermo, estás trastornado de tu mente. Cuando trastornas tu mente, o hay trastornos de tu mente, todo lo vas componiendo a través de fantasías. Por eso habíamos dicho, bueno, se convirtió en un ilusionista. En un güey que crea ilusiones, a una persona que está creando ilusiones en su mente loca. Ahora estas ilusiones, evidentemente, como lo que habías dicho hace rato, no se cumplieron porque somos unos niños caprichosos y como no nos cumplió nuestro capricho, nos convertimos en personas ansiosas, ¿no? Así es. Entonces, si yo no me cumple en lo que yo quiero, pues me voy a ansiar. Está de por medio el orgullo, está de por medio el miedo y entonces me voy a empezar a intolerar con la persona que no me cumple mi capricho. O con uno mismo también. O yo también. Me acuerdo que la intolerancia pues también es uno.
Por eso dice, ya ni siquiera ni él mismo se soporta, güey. Ya ni él mismo se quiere, ya ni él mismo se respeta. Pues sí, porque está bien intolerado. Es un costal lleno de ansiedad. Por eso cuando estás bien intolerado por lo que supuestamente te hace la gente, porque no te cumplen todos tus deseos personales, pues entonces dice, bueno, a mí ¿por qué no me hacen caso? A ver, Rafa, ya que vimos toda esta parte de cómo somos intolerantes y luego cuáles son las consecuencias de la intolerancia, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar, ¿cómo empezamos a trabajar la parte de la intolerancia ya cuando sabemos que la tenemos? Y pues ya detectamos todo esto si somos conscientes de que soy una persona que no es insoportable, ¿eh? O sea, que nadie me soporta, porque soy un intolerante. Tengo baja tolerancia a la frustración, me frustro rápidamente porque no cumplen mis deseos personales. ¿Qué tengo que hacer, no? No puedo caminar en la vida así, o siempre he caminado así, tratando de tener y poseer a la gente, que las demás me cumplan mis gustos, que se adapten a lo que yo soy, a lo que yo pienso. Inclusive la terapia que yo necesito me la tienen que dar. Pues no he trabajado el ser. Para poder trabajar en ser, tenemos que empezar con el principio de la tolerancia. Y el principio de la tolerancia es comprender a los demás, su dolor, su sufrimiento, lo que viven, lo que sienten. Pero eso se nos va de vista, porque ni siquiera sabemos entender las cosas de los demás. Porque yo soy un egoísta, entonces yo nomás me entiendo yo. Entonces por eso dicen, pues que se chingue, hay que lo arregle. Ahora, Rafa, entonces, esta parte de la tolerancia la podemos trabajar entendiendo a un intolerante y conviviendo con un intolerante, porque siempre lo que hacemos es que decimos, es que esa persona es bien intolerante, yo no quiero lidiar con un intolerante, mejor me voy. Más bien ahí lo que sí tenemos es un poco aprender como tú dices, a comprender su intolerancia y a trabajar la tolerancia con él. Y sí, es donde tenemos que trabajar. Por eso te dicen, bueno, vas a trabajar con tu tolerancia con esa persona tan iracunda, tan neurótica. En la situación de que si tienes que convivir con la persona, si es un intolerante, ya no tienes necesidad de convivir con esa gente, pues te vas, ya te vas. Y además también cuando lo haces conscientemente que estás trabajando la intolerancia, Así ¿no? es. Estás completamente consciente de que él va a ser tu maestro de la tolerancia. Cuando ya hayas aprendido algo de esa situación o de esa vivencia, pues es cuando ya te puedes retirar, ¿no? Sí, porque nos engañamos y nos enganchamos muchas veces con un neurótico. Y si yo no trabajo lo que es mi tolerancia con ese tipo de persona, mejor tenga que permanecer callado, ya no le voy a refutar, no le voy a decir nada, porque yo tengo que trabajar mi tolerancia, yo. El otro va a seguir en su intolerancia si no quiere trabajar su ser. Entonces habíamos visto tener y ser. Yo tengo que trabajar mi ser. Empiezo a trabajar mi ser, lo que yo soy como ser humano, lo que valgo, lo que tengo. Tengo que tener tolerancia hacia las otras personas, hasta de los comentarios más venenosos, más lascivos, más incongruentes, más subjetivos que me puedan hacer. Yo no soy tolerante, yo me voy a frustrar y me voy a... Por eso refutamos una y otra vez, por eso regresamos la copa, ya más chingada la más, pues yo también le voy a dar. Y por eso dicen que hay que aprender de esos maestros, ¿no? El intolerante te va a enseñar tolerancia, ¿no? Sí. Tú la tienes que practicar con el intolerante. Es donde tienes que practicar. El maestro lo practicaba. ¿Cuántos intolerantes había en el camino? ¿Cuántas trampas le quisieron poner? ¿Cuántas veces fueron y le pusieron a prueba? Los del Sanedrín, las personas, los fariseos, ¿cuántas veces? Imagínate si no les hubiera tenido tolerancia a esas personas, pues va y les dice de cosas, o les tira ira, o se violenta con esas personas. No, era un ser humano muy tolerante. O se va y no aprende nada, ¿no? Pues una vez lo pusieron a prueba, le dijeron, a ver qué vamos a hacer con Magdalena, ¿cómo le tiramos piedras a esta mujer? Ni modo que se intolerara. Bueno, ¿ustedes qué? ¿Van a estar chingando la mano toda la vida? ¿Van a hacer lo que se les dé su gusto o qué? No, tenía tolerancia a ese tipo de enfermos, porque sabe que estaban enfermos. Son gente que también vive en el pecado. A la gente que lo llevó, que lo sacrificó, pues les tuvo tolerancia. Ahora, la otra parte también que se tiene que trabajar a conciencia es la paciencia, ¿no? Ahí es donde entramos todos de lleno, tenemos que entrar ahí, a la paciencia, de ser pacientes, pero somos bien desesperados. La gente vive a prisa, corre a prisa, tiene una cantidad de vida, no una calidad de vida. Decimos, bueno, tienes que tener calidad de vida, pero si toda la vida estás en la condición del niño,
de que te cumplan tus caprichos, de que tiene que ser ya, porque los niños así lo manifiestan cuando son niños. Ya mamá, ya lo quiero mamá, ya dame mi paleta mamá. Toda esa impaciencia se te queda y lo quieres a la voz rápido, que sea ya. Ahora, Rafa, lo que yo he visto también es que esta parte de la paciencia la trabajamos en base a conveniencia. Si a mí me conviene tenerle paciencia a alguien, lo voy a usar. Yo creo que eso también está mal, ¿no? Se puede dar. Hay una inconsciencia y mal trabajo de la paciencia, ¿no? Sí, se puede dar, así trabajan, no les voy a tener paciencia y cuando se me cumpla mi capricho, cuando mi orgullo esté bien, ya no esté lastimado mi orgullo, voy a tenerle paciencia, pero en ese sentido no está trabajando la paciencia, está trabajando tu conveniencia. Tarde o temprano te vas a desimpacientar. El ser humano que es paciente ya camina con sus ideas fijas y camina en calma, bien, ya como debe de ser. O sea, no va a haber una paciencia ni va a estar trabajada de manera consciente. Impacienta a alguien que ya sea maduro, mételo en una impaciencia, una persona que ya es madura, que ya está congruente, que ya desarrolló del niño, ya lo trabajó, ya hizo su trabajo, ya le formó un carácter, un estoicismo, le formó ya una forma de vida, un objetivo en la vida. A ver, impaciéntalo, ya sabe a dónde tiene que llegar. Ahora, esta parte de lo que yo decía, Rafa, de trabajar las cosas en base a conveniencia, también otro ejemplo que se da bien claro es la parte de la obediencia. Solo somos obedientes cuando nos conviene, no hay trabajo consciente tampoco de una ahí obediencia. Ahí es donde todo el mundo se pierde finalmente en la obediencia. ¿Yo por qué tengo que obedecer? ¿A quién le tengo que obedecer? Entonces, como no obedeces principios espirituales de nada, como eres un ingobernable, como no te importa más que lo que tú sientas y viva, lógicamente si alguien te da un consejo, te dice, pues le vas a desobedecer, porque no vas a obedecer los principios espirituales de un ser humano. Se está diciendo, tienes que tener paciencia, trabaja tu tolerancia con las demás personas, tienes que entender que las demás personas están igual o más enfermas que tú, que no han trabajado su ser. Te están pidiendo, te están requiriendo una parte de obediencia, o sea, que obedezcas hasta tu propio cuerpo. Pero si eres un desobediente, todo lo echas a perder. Solo obedecemos cuando nos obligan, ¿no, Rafa? Las circunstancias, como cuando vamos a la escuela o nuestros padres, ¿no? Pero cuando no hay una obligación que nos obligue a tener obediencia, regularmente somos rebeldes, como lo dices, los ¿no? mandatos de la sociedad, las reglas, se las obedeces afuera. Estamos hablando de un poco de la obediencia espiritual, de, por ejemplo, un consejo o una experiencia que te regalen, para poder transformar y no ser un intolerante. Dicen, no, ya deja de estarte intolerando con la gente, ya no le estés regañando, no le estés diciendo qué tiene que hacer una y otra vez, ya déjalos en paz. Dice la frase, vive y deja vivir, pero no te gusta porque tú tienes que estar en la intolerancia, intolerando a la gente, molestándola, pues, malestareándote con la gente. Sí, es que siempre justificamos de por qué me va a enseñar algo que yo ya sé, ¿no? O sea, no existe un trabajo de obediencia en ese sentido. El que no obedece simplemente está perdido. O sea, si no obedeces a nada y te justificas en el orgullo, no vas a aprender nada. Simplemente no vas a aprender nada. Es que luego a veces ni siquiera obedecemos ni nuestras propias reglas. Nos ponemos reglas de vida y ni siquiera las obedecemos, ¿no? ¿Y cómo te va? ¿Cómo nos ha ido? En la desobediencia a todas las cosas. ¿Cómo nos ha ido? Por eso se manifestaba, ¿no? Cuando lo sacaron del paraíso a Adán y a Eva, pues desobedecieron lo que les habían dicho. Ahí les van a entregar un paraíso. Como no hubo una obediencia a esa situación, bueno, pues transgredieron la ley, desobedecieron lo que les dijeron y pues los expulsaron del paraíso. Realmente en tu intolerancia te expulsas de todas las cosas. Ahora, también existe esta parte, Rafa, de ir trabajando la tolerancia a partir de escuchar también a los demás. Esa es una de las principales cosas del ser humano, que no sabemos escuchar. Yo no sé escuchar. Yo luego me dicen algo, mi mente reacciona, soy muy reactivo y empiezo a refutar. Ni siquiera termino que la gente termine de expresarse, a ver qué me quiere decir, cómo me lo quiere decir o qué me van a dar a entender, cuando yo ya estoy en mi mente loca tratando de refutarle. Soy muy dado a eso. Entonces es porque soy un intolerante. Espérate, dime a ver qué me tienes que decir. Tienes que aprender a escuchar para que empieces a sanar tu mente. Pero realmente, como yo soy una persona muy intolerante, llena de ansiedad, de miedo y orgullo, pues no voy a escuchar. Sí, cuando tienes todos estos síntomas que habíamos dicho anteriormente, inmediatamente rebotan ahí, ¿no?
te pegan en el orgullo, te pegan en el miedo, y entonces salta la intolerancia inmediatamente, ¿no? Ahí es donde caemos todos. A ver, pégale en el orgullo a alguien, a ver, dile a alguien que cambie, que te modifique su forma de ser, que no me agreda o que no la agredas, o que estoy haciendo un trabajo, o que estoy desarrollando una cosa que es lo que yo tengo que hacer. A ver, pégale y dile. Sí, porque cuando yo he visto que te dan una recomendación, cual sea, por lo regular no la seguimos, no es muy complicado porque salta todo esto que decimos, ¿no? Si me dicen algo, yo escucho bien las cosas, digo, bueno, a ver, vamos a analizarlo. Vamos a ver por qué me lo estás diciendo, pero no. No, pues en un mundo de intolerantes es muy difícil que una persona sepa escuchar. Bueno, a ver, vamos a escuchar qué es lo que me está comunicando, para que yo no trabaje toda mi neurosis y todo el orgullo que yo manejo. Por eso cuando dicen, a ver, espérate, a ver, vamos a ver las opiniones, a ver, dime. Para que yo trabaje mi intolerancia, dime. Esa es una de las principales situaciones que tienes que vivir. Aprender a escuchar a las demás personas sin refutarles, sin decirles nada. Y por eso es bien difícil que lleguen a acuerdos comunes, ¿no, Rafa? En las parejas, en cualquier circunstancia, ¿no? Porque siempre impera la ley de alguno de los dos, ¿no? Dime en las parejas cuál de los dos no son niños, no son los berrinchudos. Hay parejas o hay personas, o pues las parejas, que todo lo que tienen es a través de un berrinche. Ni siquiera se los quería dar el marido o la esposa, ni siquiera le quería dar al marido. Todo se manejó a través de un berrinche. Tiene una cama, un refrigerador, todo lo tienen a través del berrinche, ¿eh? De que se emberrincharon me lo tienes que dar. Sí, después ya se vienen estas partes de empezar a cobrar las cosas que yo te di, tú me diste, tú me debes, él te debe, y entonces ya se hace una masa ahí, ¿no? Sí, es todo lo que es la enfermedad del ser humano intolerante. Pues, ¿por qué estás así? Pues ya no se tolera, ¿eh? Ya un ser humano así, ¿cómo lo vas a tolerar? Es intolerable ya. Sí, porque si viven abajo de, como tú dices, de estarse cumpliendo berrinches, entonces ya te conviertes en una persona intolerable porque dices, bueno, ya le cumplí muchos berrinches, ya basta, ¿no? Ya estoy harto, ¿no? Sí, ya se harta uno, con un berrinchudo, ¿qué puedes llegar a lograr? Y con una persona que no sabe escuchar, porque yo no sé escuchar, es muy difícil que yo sepa escuchar a otra persona, que realmente me está comunicando. Porque si llega un berrinchudo, le digo, a ver, vamos a platicar. O sea, esto es un berrinche. No te lo voy a cumplir porque es un berrinche. No. Si la persona es intolerable, tiene indolencia, intriga, es una ignorante, no. Te peleas, no acabas. Día y noche, meses, años, toda la vida se pueden pelear. Ahora, Rafa, ya cuando aprendemos a escuchar es cuando menos hablamos y nuestra palabra se vuelve completamente impecable. Ahí es donde la palabra ya no tiene pecado. O sea, tu palabra debe ser contundente, sin pecado. Lo que tienes que decir, lo tienes que decir y expresar bien. Sin darle vueltas, sin disfrazarlo, decías tú. Yo no me voy a acomodar a la situación del otro. Por eso, cuando resulta que eres un intolerante hacia una sociedad, la que sea, ¿cómo es tu palabra? ¿Cómo avientas tu palabra? ¿Cómo manifiestas tu palabra hacia aquellas personas a las que le tienes intolerancia o no toleras? Yo no tolero a una persona porque me cae mal, porque ya no se comporta bien conmigo, porque no me cumple todos mis deseos personales, ¿cómo es mi palabra? Pues llena de veneno, de ira, de intriga, de indolencia, de resentimiento, de venganza, ¿no? De venganza. ¿Cómo le digo de palabras a una? Pues se ve cuando te peleas, cuando ya caes en la intolerancia, ya estás hasta la madre. Vulgarmente, ya estoy hasta la supermadre de la persona. ¿Cómo avientas tu palabra? Pues ya llena de puro veneno, güey. Y pues es el resultado de no haber trabajado ni haber entendido que eres una persona intolerante. Cuando no trabajas tu ser, te vas a perder. Y no empiezas a trabajar tu ser, que es lo que estamos pugnando, que yo tengo que trabajar mi ser. El tener no es mío. No vas, ni una persona, ni sociedades, ni criterios, ni nada me pertenece. Es por eso que tengo que empezar a liberarme, porque si no me empiezo a liberar de toda esta situación que platicamos, entonces me voy a convertir en un ser humano intolerante.
al grado de hacerme daño a mí mismo, porque un intolerante lo único que hace es tragarse un veneno tras otro veneno, y convertirse automáticamente en un hijo del caos. Va a ser un hombre caótico, el hijo del caos. Y esto también, Rafa, que estás diciendo, todo esto es porque desde niños, como bien lo dijiste hace rato, nos van implementando esas ideas de que somos dueños de las cosas, ¿no? Y entonces lo llevamos a la parte adulta y no logramos desprendernos, no logramos madurar, ¿no? Sí, es el niño que primero lo hacen dueño de un juguete. Bueno, pues es un juguete, lo que dices tú. Primero le dan sus juguetes, lo hacen dueño, está bien, pues es su dueño. Pero después empieza a quererse hacer dueño de la gente, o de los pensamientos de la gente, o los criterios de la gente. Ahora resulta que tiene que ser como ellos digan. O sea, si un hombre no trabaja y hace otras cosas, ahora no, resulta que tiene que trabajar. O si una persona tiene odio hacia una sociedad en específico, bueno, tiene que trabajar a todos los que lo rodean con una sociedad en específico. Entonces ahí comienza la intriga, entonces conviertes a ese, el ser humano va a crecer ya con un monumento a la intolerancia, va a ser un humano que nadie lo tolera. Entonces, ya para ir cerrando, Rafa, y para que quede un poco claro, se tiene que trabajar la tolerancia, la paciencia y la obediencia para aprender a escuchar y que nuestra palabra sea impecable. Para caer a la madurez, necesitamos madurez en todos los aspectos de nuestra vida, no criticar, no juzgar, no hablar de más, no comprometer, no hacer, no comprometer mis palabras, que mi palabra sea impecable, que no lleve pecado, que no esté tratando de lastimar a los demás. ¿Cómo le va a conseguir esto? Pues trabajando la parte interna a tu ser, porque hemos descuidado el ser, con tal de tener, yo puedo tener a muchas parejas, o puedo tener una persona a mi lado, pero eso no significa que la voy a poseer o que voy a ser dueño de sus pensamientos, de sus criterios, que es lo que siempre hacemos los intolerantes. Sí, dejar el niño atrás, ¿no? El niño atrás, y que yo no puedo cambiar una sociedad o una forma de pensar de otra persona. Si una persona tiene otras preferencias diferentes a las mías, pues tengo que respetar los espacios y las distancias de cada persona. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues trabajando el ser. Es el único camino, a través de la tolerancia, la paciencia y la obediencia. Pero si no tengo esas cualidades como humano, pues va a estar perdido. Siempre voy a andar, como dicen vulgarmente, como pedo en vacinica, rebote y rebote, por aquí, por acá, y enojándome con medio mundo, porque no hacen lo que yo digo y como lo digo y como lo quiero que lo hagan. Sí, y entender que somos intolerantes, partir desde ahí también. Nosotros, todos los humanos, la mayoría, el que diga no, pues, puede que no, pero yo entiendo la vida que todos somos unos intolerantes. Tenemos baja frustración a la tolerancia, rápidamente te frustras. Cuando te dicen que no, ¿cómo recibes ese no? O cuando no se cumple lo que tú vas y vendes, no que te estén esperando la gente para comprarte, pues ya. Entonces toda esa parte tenemos que aprender a manejarla como humanos, porque si no, nos vamos a convertir en los hijos del caos. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pues con esto entonces vamos a cerrar, Y Rafa. con esto cerramos, vamos a tratar de trabajar y entender cuánta situación tengo de enojarme con los humanos por mi condición de ser el niño eterno. O sea, no aprender a desarrollarme en el dolor, porque si a mí me dan dolor, pérdidas, cosas que no me van a cumplir, cosas que no me tienen que cumplir, por supuesto, porque me pueden hacer daño. Si no paso por esas situaciones de dolor, no voy a crecer, no me voy a desarrollar. Había un príncipe que lo tenía todo en su casa. Ahí estaba todo, inclusive lo habían casado. Tenía mujer, dinero, pues era un príncipe. Y un día vio que existía la vejez, la muerte y la enfermedad, y preguntó eso por qué existe. Intentaron ocultarlo, pero no se lo pudieron ocultar, entonces él salió en busca de eso. Dejó todo lo que tenía, toda su zona de confort, todo lo que lo amparaba en la vida. Dejó de ser príncipe y se convirtió en un mendigo para conocer esa parte del ser, a ver cómo se condicionaba la muerte, cómo estaba la vejez y cómo estaba la enfermedad del ser humano. Lo quiso conocer y se convirtió automáticamente en un Buda. Cuando tú tomas la decisión de querer crecer y desarrollarte y conocer tu ser, pues hay que atravesar por todo el dolor.
y empezar tu tolerancia. Entonces tienes que empezar a tolerar todo lo que en la sociedad te va a manifestar. Pues con esto entonces cerramos. Pues con esto regresamos. Próximamente vamos a regresar con el otro capítulo, por qué nos convertimos en los hijos del caos, que es parte de esto también, porque vamos a andar caóticamente en la vida. Pues con esto entonces cerramos. Recuerden retroalimentar el tema, opinar. Yo soy Víctor y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos, hasta la próxima.